Yo le canto a mi tierra hermosa y bella, a sus flores y mujeres primorosas, a su clima delicioso sin rival, a su cielo primoroso sin igual, fuente de mi inspiración. La Iglesia Católica de Huehuetenango presenta Hacia una vida plena, Proyecto de Vida y Misión 2060. Una mirada al pasado. Se dice y se repite que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Por eso, amigos, volvamos un momento la vista atrás a este pueblo que surgió en la historia a partir de los olmecas 1200 años antes de Jesucristo. Después del nacimiento de Jesús, fue época de grandes monumentos y progreso del pueblo maya. Del 300 al 900 es época de rivalidad entre pueblos nahuá y maya. Al comienzo de la conquista española, el pueblo más relevante en Huehuetenango era el MAM, liderado por Caibil Balam. Y tenía su residencia en Chinabajul, que significa entre barrancos. La principal capital del pueblo MAM era Zaculeu, que fue defendido con valentía, encabezados por Caibil Balam, que solo se rindieron por el cerco y el hambre. Después, Pedro de Alvarado se lanzó a la conquista de los pueblos Canjobal y Chuj, donde parece que había oro y plata. Todos aquellos pueblos pusieron valiente resistencia a los invasores. A partir de 1525 se iniciaron los contactos sin guerra entre estos pueblos y los españoles. Eso tuvo tristes consecuencias para aquellos pueblos sometidos a la servidumbre y explotación, en un estado hostil a los indígenas. La religión de los españoles, con una visión retrasada del cristianismo, intentó arrancarles a los pueblos sus creencias mayas. Los curas doctrineros se encargaron de esa conversión, apoyados por los encomenderos que explotaban la mano de obra indígena. Los indígenas continuaron practicando su religión en privado. El encomendero tenía a su servicio una cantidad de indígenas que los reyes de España le daban como premio a sus servicios. Los indígenas eran reagrupados por los encomenderos en pueblos llamados doctrinas. Allí trabajaban. Algunos religiosos los adoctrinaban y los indígenas debían ocuparse de su alimentación. También dominaba el sistema de impuestos para beneficio del Reino de España. Eso se hizo a través de las cajas reales. Otro sistema de dominio fueron las cofradías. Cofradías son las congregaciones o hermandades que forman devotos para ejercitarse en obras de piedad. El ingreso a una cofradía se hacía pagando una cuota de inscripción. Alrededor de los años 1540, llegaron los frailes de Santo Domingo a Huehuetenango. También los padres mercedarios se hicieron presentes en Huehuetenango desde 1537 a 1800 en Guatemala. La conquista fue cruel y con atrocidades, así como lo refleja el escrito de Fray Bartolomé de las Casas al príncipe de las Españas,
don Felipe, sobre la provincia Reino de Guatemala en el año 1552. Davenport dice: los de la Orden de la Merced han servido a Dios en la instrucción de los naturales, y fueron los primeros que tuvieron escuelas, y en ellas mostraron a los hijos de los principales y de los naturales de estas partes de doctrina cristiana, y los comenzaron a poner en policía, y los enseñaron a leer, escribir y cantar, y ayudar a misa y otras cosas convenientes. Se proclamó la independencia de Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Allí se expresó que la religión católica se conserve pura e inalterable. 7 años después, decretan el 28 de junio de 1828 la extinción de las órdenes religiosas. Se expulsa al señor obispo. Las consecuencias para Huehuetenango son más dolorosas por ser un área lejana al centro de Guatemala. Durante la época conservadora, se firma un concordato en 1852, donde Iglesia y Estado mutuamente se dan privilegios, estrechan su alianza y establecen relaciones diplomáticas. De 1871 a 1944, inicia una nueva época liberal, que en la búsqueda del desarrollo privilegia a una pequeña élite. La población indígena tuvo que entregar sus tierras y trasladarse a tierras altas y poco fértiles. El mayor enemigo del liberalismo era la Iglesia, reducida a un estado de subordinación más estricto. Campesinos, indígenas y ladinos fueron víctimas del racismo de barrios. En esta época surge la llamada Reforma Religiosa Liberal. Con otro decreto que apelaba a la inviolabilidad de la libertad de conciencia, Barrios asegura el libre ejercicio de todas las religiones. Eso tuvo como consecuencia el ingreso del protestantismo al país, y además se impulsa la masonería. El 20 de septiembre de 1821, Huehuetenango, junto con la provincia de Chiapas, con la que mantenía comunicación, proclamó la independencia sin que fuera conocida esta noticia por parte de la capital del reino. Todo esto consta en el Acta de Independencia de Huehuetenango. La Revolución Liberal consiguió establecer una economía que aprovechara más los abundantes recursos naturales y humanos para dirigirlos a los mercados nacionales e internacionales. Justo Rufino Barrios merece un lugar destacado entre los presidentes de Guatemala, porque él, para bien y para mal, introdujo a Guatemala en el mundo moderno. Al finalizar la época liberal y establecer la época de la llamada Primavera Democrática, el país de Guatemala alcanzó elementos de desarrollo de beneficio social, pero de igual manera se concentran en un grupo minoritario centralizado en la capital y dejando en el olvido a la mayoría de los guatemaltecos. En el conflicto armado, los más golpeados fueron los pueblos indígenas y el pueblo rural y estudiantil, sufriendo la política de tierra arrasada en la lucha contra insurgente del gobierno. A partir de 1962, el país se encaminó hacia una profundización del autoritarismo y la exclusión histórica.
recurrió a la militarización del Estado y a la violación de los derechos humanos. Se tiene nota del número de masacres a nivel general del conflicto. El Quiché, 264, Alta Verapaz, 65, Huehuetenango, 34, Baja Verapaz, 13, Petén, 10 y Chimaltenango, 9. El número mínimo de víctimas de masacres registrado durante el conflicto es de 22.348 entre muertos y desaparecidos. Otro rasgo de la época es el crecimiento acelerado de la población protestante en Guatemala. El informe que Rockefeller presenta en 1968 al gobierno de Estados Unidos, donde hace ver que la Iglesia Católica ya no era un aliado seguro y que era un centro peligroso de revolución potencial para Estados Unidos. Y un año más tarde afirma que era preciso reemplazar a los católicos latinoamericanos por otro tipo de cristianos. Y recomendó a su gobierno la promoción de las llamadas sectas fundamentalistas que brotaban del florido árbol pentecostal estadounidense, siendo la iglesia presbiteriana la primera en llegar a Guatemala. Hacia mitad del siglo XX, Guatemala era atendida por 3 diócesis, cada una con su obispo. La Arquidiócesis de Guatemala, Quetzaltenango y Las Verapaces. Habiendo quedado Huehuetenango bajo la jurisdicción de la Diócesis de San Marcos, su situación no mejoró en atención pastoral, lo cual fue punto de referencia para que la misión Merignol continuara asumiéndola como tierra de misión, ya que ellos estaban presentes en Huehuetenango desde el año 1943. La sociedad Marignol, al llegar a Huehuetenango, encontró una realidad precaria, marcada por la pobreza y en el olvido por parte del gobierno. Para lograr cristianos conscientes de su fe y poder abarcar las necesidades de la enseñanza de la doctrina, se comienza a reclutar catequistas. Se van empezando los diálogos de los acuerdos de paz. El hilo conductor de este proceso es la participación ciudadana y la modernización del Estado. La Iglesia va abordando la evangelización por medio de distintos planes pastorales. El primer plan refleja la necesidad de una pastoral de conjunto. El segundo plan refleja la inquietud siempre presente por la cultura y la atención que queríamos darle eficazmente. El tercer plan tiene un carácter marcadamente social y con tendencias hacia lo político. El cuarto plan es el que mayor carácter pastoral tiene y logró sintetizar y plasmar una pastoral de conjunto, teniendo como base la comunidad en toda esta memoria de la historia de la diócesis. Ahora nos corresponde a nosotros comenzar el quinto plan. Yo le